vienen y golpean tu barca. Y el viento del huracán desvía tu navegar. Cuando la luz del faro no se alcanza a mirar, recuerda, marinero, quién es tu capitán. Si estás en alta mar y has perdido tu rumbo, la brújula consulta sin poder acertar. Piensas que no podrás llegar al puerto seguro. Quizás te has olvidado quién es tu capitán. Tu capitán, tu capitán. Confía, marinero, dale a él el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Dale a él el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Repito una vez más, San Marcos capítulo 4, versos 35 en adelante. Seguimos la lectura hasta el verso 1 del siguiente capítulo, que es el 5. Dice así: y él les dijo aquel día, cuando fue tarde, pasemos de la otra parte. Y despachando la multitud, le tomaron como estaba en el barco, y había también con él otros barquitos. Y se levantó una grande tempestad de viento, y echaba las olas en el barco de tal manera que ya se henchía. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose increpó al viento y dijo a la mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y fue hecha grande bonanza. Y a ellos dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y temieron con gran temor, y decían el uno al otro: ¿quién es este, que aun el viento y la mar le obedecen? Y vinieron de la otra parte de la mar a la provincia de los Gadarenos.
Aunque no tenemos mucho conocimiento acerca de la navegación, de cruzar mares y todas las artes y ciencias marítimas, sin embargo entendemos lo que significa que es un capitán. ¿Qué es un capitán? Pues es uno que dirige, que está a cargo, que es responsable, que da órdenes y que de alguna manera están bajo su dirección todos los marineros. Aquí, hermanos, aunque no se le da ese nombre o título al Señor Jesucristo, el nombre de capitán, pero vemos por lo que sucede en medio de la tormenta, los marineros, que en este caso eran los tripulantes, los apóstoles, necesitaban de alguien que los guiara, que los salvara, que interviniera, que manifestara su sabiduría, su autoridad y remediara esa situación tan difícil. Por eso, hermanos, debemos entender que en nuestras vidas, como si fueran una barca, también necesitamos un capitán. ¿Y cuántos en esta hora podemos decir: Cristo es mi capitán? Dilo: Cristo es mi capitán. Mi barca está segura, porque Cristo va en ella. Él está conmigo. Bendito sea Dios. Pues sí, hermanos, vemos aquí cómo el Señor les dijo que iban a pasar de la otra parte del lago, iban a llegar a Gadara, pero entre que pasaban y llegaban se desató una grande tempestad. Los apóstoles eran, la mayoría de ellos, pescadores, entonces tenían conocimiento del mar. Ellos no fácilmente se iban a espantar por una tormenta, ya que estaban acostumbrados a ver este tipo, ¿verdad?, de tormentas. Pero esta tormenta de manera especial tenía algo más tremendo. ¿Por qué? Porque cuando se desató la tormenta, ellos comenzaron a alarmarse. Ellos llegaron a pensar que se iban a hundir, que finalmente la barca iba a zozobrar y que iban a perecer. Ellos, posiblemente antes de despertar al maestro, porque el maestro estaba durmiendo, trataron por los medios y el conocimiento que tenían de enfrentar esa tormenta. Y a veces así sucede, hermanos. A veces así sucede, aunque no debería de ser así, pero pues somos humanos. Y tenemos problemas, luchas y dificultades, y tratamos de resolverlas con nuestra fuerza, con nuestra sabiduría, con nuestra experiencia, con nuestra capacidad. Pero nos damos cuenta que todo ello no es suficiente. Y a veces nos hacen la pregunta, ¿verdad?, los que nos conocen y saben de nuestros problemas, nos dicen: oye, ¿y ya oraste? ¿Y ya ayunaste? ¿Y ya le pediste a Dios? ¿Y ya pediste oración en la congregación? ¿O ya le dijiste al pastor que ore por ti? Y se nos prende hasta entonces el foco y decimos: de veras, no he orado, o no he orado lo suficiente. Pero dice aquí la Escritura que ellos, no que se hayan dado cuenta que Jesús estaba ahí, sabían que Jesús estaba ahí, pero no le habían hablado. Y dice que lo despertaron. ¿Por qué el Señor estaba durmiendo? Yo digo que, conforme a la Escritura, que Él, siendo humano, también es Dios, pero en su calidad de humano se cansaba. Hay otra parte en la Biblia, dice que cansado del camino se sentó en el pozo de Jacob, cuando tuvo un encuentro con la samaritana. Entonces aquí también Él estaba cansado y estaba durmiendo. Estaba durmiendo profundamente porque el viento, la tempestad, no fueron suficientes para despertarlo. Tuvieron ellos que moverlo y decirle: maestro, despierta, no tenés cuidado que perecemos.
Dios en su esencia espiritual no duerme. No, ¿verdad? Él dormía en estos momentos porque tenía un cuerpo humano como el nuestro. Pero ahora Él tiene un cuerpo glorificado. Volvió a su gloria celestial. Y dice el Salmo 121, no se dormirá ni adormecerá el que guarda a Israel. Amén. Amén. Entonces la acción aquí en este texto de despertar a Cristo, aplicado a nuestros días y a nuestro tiempo, significa orar y clamar a Él. Dios no está sordo, porque hay algunos que dicen, ¿por qué le gritan si Él no está sordo? Y contestaba un niño, sí, pero tampoco es nervioso, porque la persona que decía eso, esa era nerviosa y la ponía así tensa y oía gritos, ¿verdad? No, a veces es necesario clamar, ¿verdad? Y si es también necesario gritar. Dios no se enoja. Al contrario, dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Cuando sea posible, hermanos, oremos. Si es necesario mentalmente, pero cuando sea posible y también necesario, clamemos con fuerza, con vigor, con súplica, con lágrimas, si aún también fuese necesario. Y el Señor nos va a responder, nos va a ayudar, nos va a fortalecer. Bendito sea Dios. Despertaron al maestro, y el maestro, una vez que se despertó, al escuchar que le reclamaban y le decían, no tienes cuidado que perecemos. Hemos dicho, ¿verdad?, que de haber perecido los apóstoles, pues también el Señor, ¿verdad?, se hubiera hundido con ellos, se hubiera ahogado. Pero esto no es posible, porque Él tiene poder aún sobre las fuerzas de la naturaleza. Alabado sea Dios. Si Cristo va en nuestra barca, hermanos, aunque la tormenta azote, aunque los vientos arrecien, aunque parezca que todo se va a perder, aunque parezca que todo va a acabar, pero Cristo está a tu lado, Él se va a levantar, Él se va a manifestar, y si clamamos a Él, Él va a intervenir, Él va a aplacar esas olas, esos vientos, esos problemas, esas situaciones difíciles, porque Él tiene poder sobre la naturaleza, Él tiene poder sobre los problemas, Él tiene poder sobre los corazones, Él tiene poder sobre las enfermedades, Él tiene poder sobre las luchas, y aún tiene poder, hermanos, sobre el enemigo de nuestras almas, para sujetarlo, para echarlo fuera, para aplacarlo. Bendito sea Dios. Dice la Escritura, hermanos, que levantándose increpó, es decir, reprendió a las olas del mar, al viento. En este punto de la enseñanza, hermanos, uno pudiera decir, pero el viento tendrá orejas, pero el agua podrá escuchar. ¿Acaso los relámpagos y la tormenta podrán oír a alguien y obedecer? Nosotros no pudiéramos hacer eso hablando humanamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente el agua, pues nada más, los que sabemos de la escuela, ¿verdad?, nada más está compuesta de 2 átomos de hidrógeno, H2, y uno de oxígeno, ¿verdad? No tiene órganos, no tiene orejas, nada. Si usted le habla al agua, pues no le va a escuchar ni le va a responder. ¿Por qué? Porque somos humanos. Pero el creador del agua, ese sí puede hablar y el agua le va a obedecer. El creador de los vientos da la orden y se aquietan. El creador de los relámpagos, de las nubes y de las tempestades, el creador del cielo y de la tierra, el creador de las montañas y de las piedras, el creador de los mares, le obedecen. Bendito sea el Señor. Aún la naturaleza obedece a Dios, hermanos. Acuérdense cuando Dios abrió el mar rojo
Y dirá alguno, no hermano, fue Aarón, fue Moisés. No, fue Dios. Amén, gloria a su santo nombre. Dios utilizó a Aarón y a Moisés y la vara. Pero ¿qué es una vara sin el poder de Dios? ¿Qué es Aarón y qué es Moisés sin el poder de Dios? No somos nada. Pero con Dios hasta una vara reverdece. Amén, bendito. Con Dios se abre el mar rojo porque es su perfecta voluntad. Poderoso es el Señor, amén. Acuérdese también cómo Josué abrió el río Jordán y pasaron en seco. Acuérdese usted también cómo Josué, queriendo lograr la victoria en una batalla, el Señor le dio esa libertad y esa confianza de decirle que ordenara que el sol se detuviera. Amén. Y la luna también. Y Dios lo hizo. Alabado sea el nombre del Amén, Señor. gloria a su santo nombre. La naturaleza obedece a Dios, porque sabe la naturaleza que Dios es su creador. Amén. Hablando de las cosas minerales o materiales, pero aún si hablamos, hermanos, respecto de la flora, ¿verdad? De los vegetales, Dios tiene ese poder, hermanos, para decirle a una higuera que nadie coma más de su fruto, y hasta dice un coro, al instante la higuera se secó. Dijo Dios en el principio, crezca hierba sobre la tierra, árboles que den fruto conforme a su género. Y fue así. De tal manera, hermanos, que aún la naturaleza obedece a la voz de Dios. Los animales también se sujetan a la voluntad de Dios. Como el Señor Jesucristo partió el pan y los peces y se multiplicaron. Cómo transformó el agua en vino. Cómo caminó sobre las aguas. Es tan grande el poder de nuestro Dios, hermanos, que nada se puede oponer a Él. Aún, hermanos, la saliva impregnada con tierra fue suficiente para hacer lodo y suficiente para que un ciego recibiera la vista. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor, amén. Y si Dios puede usar a la naturaleza, y si Dios puede usar a la flora, y si Dios puede usar a los animales, Dios también usa a los hombres. Tantos milagros, hermanos, que fueron hechos por Dios, utilizando la vida de los seres humanos. Y bueno, a tal grado llegó, hermanos, el poder y las promesas de Dios, que el Señor dijo estas palabras: cosas mayores que yo he hecho, haréis vosotros, porque yo voy al Padre. Y sí, pregunto, hermanos, ¿los apóstoles hicieron cosas mayores que Jesucristo? Pues sí. El apóstol Pedro, hermanos, dice la Escritura que pusieron a los enfermos en la calle y que tan solo con su sombra los sanaban. Jesús pudo haber hecho esos milagros, hizo otros más tremendos, más maravillosos, ¿verdad? Pero este es el cumplimiento de sus promesas y de sus palabras. Y hasta dice un coro hermoso: y no era la sombra ni tampoco Pedro, sino el espíritu del Amén, gloria a nuestro Nazareno Dios. que había en Pedro. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor Jesucristo predicó y muchas almas se salvaron, pero dando ese poder y esa autoridad al apóstol Pedro, dice la Escritura que en un solo sermón ganó 3,000 personas para el reino de los cielos. En otra ocasión volvió a predicar y 5,000 personas se convirtieron. ¿Qué pudieran decir? Que entonces los apóstoles llegaron a ser más poderosos que Cristo. No, era el mismo Cristo dentro de ellos. ¿Por qué lo sabemos, hermanos? Por esta narración. El mismo Pedro aquí estaba espantado porque pensaba que la barca se iba a hundir.
¿Cuál poder, cuál autoridad tenía Pedro? No, lo más que tenía era temor, era miedo. Pero Cristo estaba ahí. Alabado sea el nombre del Señor. De tal manera, hermanos, que cuando se aquietó la tempestad, todos sorprendidos, ¿verdad?, voltearon a verlo y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Alabado sea Dios. Se preguntaban uno al otro: ¿quién es este? ¿Por qué hacían esa pregunta, hermanos? Si sí conocían al Señor Jesús, sabían dónde nació, ya tenía tiempo que caminaban con Él. Pero es a tal grado, hermanos, el poder y la gloria de Dios, que cada día es como si apenas lo empezáramos a conocer. Cada día el Señor nos sorprende con más milagros, con más maravillas, con más prodigios. Un hombre de Dios llamado Job conocía a Dios, tenía comunión con Él. Job hacía sacrificios a Dios conforme al Antiguo Testamento. Era un hombre temeroso de Dios. Dios mismo daba testimonio de Job. Pero al final de la tremenda lucha que tuvo, hermanos, ¿qué dijo? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, que como si apenas hubiera empezado a conocer a Dios. Es tan grande el poder de Dios, hermanos, que si nosotros le buscamos y creemos en su poder y en sus milagros, podríamos llegar a sorprendernos y a decir, como los apóstoles: ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién es este? Este es Cristo. Este es el Hijo de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el pan de vida. Este es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Este es el que convierte el agua en vino. Este es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Esta es la vid verdadera. Este es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Este es Emmanuel, Dios con nosotros. Este es Jesús, cuyo significado es el Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién es este? El sanador. ¿Quién es este? El regenerador. ¿Quién es este? El transformador. ¿Quién es este? El hacedor de milagros. El que camina sobre el agua. El que limpia la lepra. El que da vista a los ciegos. El que da libertad a los cautivos. El que rompe las cadenas. El que echa fuera a los demonios. El que murió en la cruz del Calvario, pero que al tercer día resucitó con poder y gloria. Este es Cristo, el que te ama, el que murió por ti para salvarte, para transformarte. Ese mismo Cristo que estaba en la barca y que era el capitán de estos apóstoles, es el mismo que quiere ser nuestro capitán. Dale gloria a Dios. No tienes por qué vivir en terror, en espanto, en miedo, por las tempestades, por los problemas. Si Cristo puede estar en tu vida, déjalo entrar. Invítalo a subir a tu barca, a tu hogar, a tu matrimonio, a tu vida, a tu negocio. Y si Él está en tu barca, si Él está en nuestra barca, aunque rujan las tempestades, aunque el diablo lance sus ataques, nosotros estaremos tranquilos, estaremos confiados que tenemos uno que es más poderoso que todas las cosas, que Él nos guardará, nos protegerá y nos esconderá en el hueco de su mano. Tú sabes cómo nos hemos sentido, Señor, a veces en medio de la tempestad, en medio de los huracanes, en medio de los problemas. A veces sentimos que ya no podemos seguir adelante, que todo está perdido, que todo va a acabar. Pero si tú estás a nuestro lado, oh, gloria a tu nombre, tendremos victoria, tendremos esperanza, tendremos ánimo y fuerzas para seguir adelante con tu ayuda. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, a grandes y pequeños. Guárdanos, líbranos de todo peligro y de todo mal. Que al igual que a los apóstoles
podamos clamar a ti, Señor, pedirte misericordia. Extiende tu mano, bendice nuestras vidas. Creemos que tú vas a calmar esta tempestad. Creemos que tú vas a calmar esta pandemia. Creemos que tú vas a sanar esta enfermedad. Creemos que tú vas a socorrernos, que tú vas a bendecirnos, que vas a solucionar los problemas. Lo creemos, Señor Jesús. Tenemos fe en ti y en tu palabra. Gracias, muchas gracias al creer que nos escuchas por Jesucristo, nuestro Salvador.